Hola, esta es la tercera clase del eje de álgebra y funciones y vamos a trabajar ecuaciones e inecuaciones lineales. Vamos a ir trabajando en paralelo lo que es ecuaciones e inecuaciones porque el procedimiento a seguir es muy similar. Entonces, para irlo relacionando de una vez, ambas están basadas en las propiedades de la igualdad y la desigualdad, que es lo primero que vamos a trabajar. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de que dos números o dos expresiones tienen exactamente el mismo valor. En cambio, cuando hablamos de desigualdad, hablamos de que no tienen el mismo valor y por lo tanto podemos establecer una relación de orden. Es decir, podemos decir que A es mayor que B o que A es menor que B, o si incluimos el límite, entonces sería A mayor o igual que B o A menor o igual que B. Esa igual da la posibilidad de que podamos tomar el elemento extremo como parte del conjunto solución de esta desigualdad. Las propiedades, que son las que vamos a utilizar para poder resolver las ecuaciones y las inecuaciones, son estas. La primera es la simetría, o propiedad simétrica de la igualdad. Es decir que A es igual a B es exactamente lo mismo que decir que B es igual a A. Es algo muy lógico, pero a veces nos acostumbramos a trabajar de un solo lado de la igualdad y siempre podemos invertirla a nuestro gusto. Otra propiedad importante es la transitiva, que se utiliza en la igualdad y en la desigualdad y nos permite ir ubicando nuestra percepción sobre las igualdades. Por ejemplo, en el caso de la igualdad, dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. De cierto modo, si tuviéramos una expresión que sea igual a otra y esta es igual a otra, entonces la primera y la última son iguales. Algo similar pasa en la desigualdad, solo que conservando el símbolo de la desigualdad. En este caso lo voy a hacer con mayor, pero podría ser con menor, mayor o igual o menor o igual. Dice que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Es como que quitáramos lo de en medio y nos quedáramos solo con los extremos. Otra propiedad importante es la uniforme o también llamada monotonía, que dice que si A es igual a B y C pertenece a los números reales, entonces puedo sumar o restar este número C a ambos lados de la igualdad y la igualdad se mantiene. Caso similar en el de la desigualdad, aquí voy a usar menor, pero lo podemos utilizar con cualquiera de las desigualdades. Si A es menor que B y C pertenece a los reales, entonces si sumamos o restamos C en ambos lados de la desigualdad, la desigualdad se mantiene sin ningún problema. Esto es muy importante porque es lo que nos va a permitir hacer movimientos de un lado a otro de los elementos que tengamos en las ecuaciones e inecuaciones. Otra propiedad es sobre la multiplicación y división. En la igualdad, cuando tenemos un número C que pertenece a los reales, puedo multiplicar o dividir ambos lados de la igualdad conservando la igualdad. Es decir, si multiplico o divido en ambos lados de la igualdad, los elementos siguen siendo iguales. En cambio, en la desigualdad tengo que tener cuidado, ¿sí? Va a depender del signo de este número con el que queramos multiplicar o dividir. Si A es menor que B y C es un real positivo, entonces la desigualdad se mantiene. Es decir, si yo multiplico o divido por C, la desigualdad se va a mantener en la misma dirección. Pero si multiplicamos por un número negativo o dividimos por un número negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Partimos con que A era menor que B, pero como estamos multiplicando por un número negativo, A por C va a ser mayor que B por C. O A dividido en C va a ser mayor que B dividido en C. Otras propiedades. Si A es igual a B y C es igual a D, o sea, tenemos dos igualdades, podemos sumarlas término a término, es decir, A con C y B con D, o podemos restarlas y la igualdad se va a mantener. Lo mismo pasa con las desigualdades. Si tenemos una desigualdad con el mismo sentido, es decir, A menor que B y C menor que D, podemos sumar sus elementos y se va a conservar la desigualdad. Ecuaciones e inecuaciones. Como les digo, vamos a ir trabajando en paralelo. Las características de una ecuación es que es una igualdad que tiene una o más incógnitas y la inecuación es una desigualdad con una o más incógnitas. La solución de una ecuación es encontrar un valor exacto, un número que permita que se conserve la igualdad al reemplazarlo en la ecuación. Y la inecuación, en cambio, es un intervalo, es decir, es un conjunto que puede ser finito o infinito de números que dan solución a esta inecuación. Ejemplos de ecuaciones, ahí tenemos varios.
una ecuación lineal, porque depende el que sea lineal, cuadrática, etcétera, depende del exponente de la incógnita. En este caso el exponente es 1, por eso es lineal. En este caso el exponente es 2, el más grande, por lo tanto esta es una ecuación cuadrática. Esta también es una ecuación lineal, pero con dos incógnitas. Lo mismo en el caso de las inecuaciones, tenemos una inecuación lineal, una inecuación cuadrática, inecuación lineal, pero con dos incógnitas. En este caso vamos a trabajar con inecuaciones y ecuaciones lineales con una sola incógnita, o sea, como el primer ejemplo en este caso. Veamos cómo se resuelven las ecuaciones y las inecuaciones lineales con una incógnita. Tenemos la siguiente ecuación. Esto yo le llamo la forma básica de una ecuación lineal, porque desde aquí cualquier otra ecuación, sea más compleja o no, vamos a reducirla a algo como esto. Y para poder resolver esta parte, lo que tenemos que hacer es movernos dentro de la ecuación, es decir, tratar de dejar las x en un lado y los números en otro. Casi siempre se hace de derecha a izquierda, pero yo les recomiendo que lo hagan donde está el término mayor. Si el término mayor de x está aquí, pasemos las x, que sería esta x de acá, hacia acá. Y lo que esté sobrando, que no sea x de este lado, que sería este más 4, lo pasamos hacia acá. Ahora, ¿a qué me refiero con pasar de un lado a otro? Porque eso de pasar no es una operación. Lo que sí puedo decirles es lo que hacemos para poder obtener ese resultado. Es hacer las operaciones contrarias. Es decir, si aquí estoy sumando 4, lo que vamos a hacer es restar 4. Y este 3x está sumando, por lo tanto va a ser restando también, operación contraria. Restando 3x. Y lo que vamos a hacer es un paso que no deberíamos hacer, o sea, lo deberíamos hacer mental y no escribirlo, pero lo voy a escribir para que se entienda lo que estamos haciendo. Sería nuestra expresión 5x más 4 y le vamos a quitar todo esto, es decir, menos 4 menos 3x. Y de este lado tenemos 3x menos 2 menos 4 menos 3x. Esto lo podemos hacer por la propiedad monótona, que dijimos que se puede sumar o restar cualquier expresión dentro de los reales y se mantiene la igualdad. Por lo tanto, aquí lo único que tengo que hacer es reducir términos semejantes. Tenemos 5x menos 3x serían 2x. 4 menos 4 es 0, desaparece. Entonces, de cierta manera, lo que hicimos fue sacar este 4 de aquí. ¿Y esto es igual a qué? De este lado tengo 3x menos 3x, que sería 0, desaparecen, y por lo tanto lo que hicimos fue moverla acá, porque aquí se restó con el 5. Y tengo menos 2 menos 4, que sería menos 6. Entonces lo que hicimos fue mover este 4 para acá, aquí quedó, ¿sí? Y mover este 3 a aquí. Pero en general lo que usamos fue una propiedad de la igualdad que permite que podamos sumar o restar elementos a ambos lados de la igualdad y que la igualdad se mantenga. Para resolver esta parte vamos a utilizar también la operación contraria. En este caso el 2 está multiplicando a la x, por lo tanto lo que vamos a hacer es dividir entre 2. ¿Sí? Este paso tampoco lo vamos a hacer, sino que cuando resolvamos las ecuaciones lo vamos a hacer directamente. Porque sería 2x dividido en 2 igual a menos 6 dividido en 2. Y de aquí obtenemos el paso al que deberíamos llegar. 2 dividido en 2 es 1, así que me queda x de este lado, y menos 6 dividido en 2 sería menos 3. Y ahí obtengo el valor de nuestra incógnita. ¿Cómo puedo saber si este resultado es correcto o no? Lo reemplazamos aquí, en la ecuación inicial, y vemos si cumple o no la igualdad. 5, y aquí está el x, sería por menos 3, más 4, y acá tendríamos 3 por menos 3 menos 2. 5 por menos 3 es menos 15, y que menos 15 más 4 sería menos 11. De este lado, 3 por menos 3 es menos 9, menos 2 también daría menos 11. Como son iguales, entonces hicimos bien nuestro procedimiento. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos hacerlo en un solo paso. Bueno, más bien en dos pasos. Yo identifico
primero que nada, lo que quiero mover, que sería el 3x y el más 4. Realizo operaciones contrarias, menos 4, menos 3x, y lo que hago es resolverlo desde aquí. 5x menos 3x, 2x. 4 menos 4 es 0, así que desaparece. 3x menos 3x es 0, desaparece. Y menos 2 menos 4 es menos 6. Luego aquí dividimos entre 2. 2 dividido en 2 es 1, así que me queda x. Y menos 6 dividido en 2 sería menos 3. Y llego de inmediato a mi resultado. Veamos el caso de la inecuación. Fíjense que son los mismos términos de ambos lados de la desigualdad, pero en este caso nos dicen que 5x más 4 es mayor que 3x menos 2. Entonces, para resolverla también tengo que despejar x. Así que vamos a hacer de cierta manera el mismo procedimiento. Vamos a identificar qué vamos a mover. Puedo mover sin ningún problema con sumas y restas, por lo tanto el primer paso va a ser idéntico con el de la ecuación. Sería menos 4 menos 3x. 5x menos 3x es 2x. 4 menos 4 es 0. Mantengo la desigualdad. 3x menos 3x es 0 y menos 2 menos 4 es menos 6. Y ahora, identificando por cuánto tengo que dividir entre 2, el 2 es positivo. Y cuando multiplicamos o dividimos una desigualdad por un número positivo, se mantiene la desigualdad. Por lo tanto, la respuesta aquí sería que x es mayor que menos 3. Ojo que a diferencia de la ecuación donde el x es igual a menos 3, aquí estamos tomando todos los valores que sean mayores que menos 3. Es decir, incluye al menos 2, al menos 1, al 0, al 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. E incluye todos los decimales entre medio, o sea, incluye el 1,5, el 3,23, todos aquellos que sean mayores que menos 3, sin incluir al menos 3. Esta respuesta yo la puedo dar de varias formas. Una es de esta manera, como que x es mayor que menos 3, que es la más fácil. Pero también me la podrían dar de una forma de intervalo. Los intervalos se definen como con sus límites, es decir, el límite inferior desde donde comienza hasta donde termina. En este caso, comenzamos en el menos 3, que es el valor más pequeño, hasta el infinito, ¿sí? Y aquí tenemos que agregar un paréntesis, que casi siempre es un corchete, pero depende del libro o el ejercicio que estemos haciendo. Se considera que es cerrado, es decir, que incluye el límite cuando está hacia adentro, y se dice que no lo incluye cuando está hacia afuera, ¿sí? Ahora, este hacia afuera también se puede escribir como un paréntesis redondo. Entonces, en este caso, como no lo incluye, debería ser menos 3, y el infinito no lo puedo incluir porque no es un número, así que también sería abierto en ambos. Esto es lo mismo que escribir menos 3, infinito, ¿sí? Va a depender de qué es lo que estemos mirando para poder realizar este ejercicio. Pero generalmente se escribe con corchetes. Entonces tenemos varios tipos de intervalos que podrían ser respuestas de una inecuación. Pues tenemos los intervalos cerrados, que generalmente son cuando existe algo que esté entre, o sea, que sea mayor o igual que algo y menor o igual que algo. Los semiabiertos, que son de esta manera o de esta manera, que en este caso tenemos un mayor o igual y un menor estricto, o al revés, un menor estricto y un mayor o igual, ¿sí? Ahí va a depender de la información que tengamos. Y por último, el abierto, que es el caso que tenemos aquí, donde no se incluye ninguno porque es mayor o menor absoluto. Los infinitos jamás van cerrados, siempre abiertos. Ok, otra forma de expresar esta solución es a través de la gráfica. Una gráfica nos puede ayudar a poder entender la solución. Ubico el punto, en este caso que es menos 3, lo pongo con un círculo sin pintar porque no lo puedo
no pertenece a la solución. Y como los x son mayores que menos 3, si aquí está el menos 3, los mayores que menos 3 estarían de este lado. Por lo tanto, la solución tiene todos estos números sin incluir al menos 3. Y por último, una notación de conjunto. Es decir, utilizando la respuesta primaria, podríamos decir que la solución son los x pertenecientes a los reales, tal que x es mayor que menos 3. Cualquiera de estas formas representa la solución de la inecuación. Y pensando en la prueba de transición, cualquiera de estas podría ser presentada para que puedas entender un ejercicio o alguna interacción entre estos conjuntos. Veamos otro ejemplo. Vuelvo a la ecuación. En este caso, ¿qué es lo que tengo que mover? Fíjense que el mayor del x está de este lado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es mover este x para acá. ¿Para qué? Para que me quede positivo y sea más fácil de trabajar. Entonces, el menos 3, que es número, lo vamos a pasar para ahí. Operaciones contrarias. El x es positivo, así que vamos a restar x. Y este es menos 3, así que vamos a sumar 3. Lo vamos a hacer de inmediato. X menos x es 0, desaparece. Menos 9 más 3 es menos 6. De este lado, 2x menos x es una x. Y menos 3 más 3 es 0. De aquí obtenemos directamente nuestra solución. Ahora, si no les gusta verlo de ese lado, usamos la propiedad simétrica de la igualdad, que quiere decir que esto es lo mismo que x es igual a menos 6. Por lo tanto, de cualquiera de las dos formas va a funcionar bien. ¿Qué pasaría en el caso de las desigualdades? Voy a borrar aquí un poquito para que no quede encimado. ¿Sí? En este caso, también podemos utilizar el mismo sistema, dejar la x donde esté el mayor. ¿Sí? Y así siempre van a tener que dividir por un número positivo y no por un número negativo. Entonces no se les va a cambiar el signo de la igualdad. Pero no se pierdan en el concepto de dónde está nuestra incógnita. En este caso entonces voy a hacer lo mismo. Vamos a restar x y vamos a sumar 3. Nos va a quedar de inmediato x menos x es 0, menos 9 más 6, menos 9 más 3 es menos 6, pero en este caso es menor o igual que 2x menos x, que es x, menos 3 más 3, que es 0. Esta sería nuestra solución. Aquí no tengo una propiedad que me permita darlo vuelta sin que se cambie la desigualdad, pero si te complica verlo de este modo, puedes invertirlo invirtiendo también la desigualdad. Entonces, en este caso, la solución son todos los x que sean mayor o igual que menos 6. Si lo vemos de forma gráfica, en este caso, si aquí está el 6, puedo incluir el 6, así que lo voy a pintar. Incluyo el 6 y son todos los que son mayores, o sea, hacia la derecha. Hacia acá, todos los que son mayores hasta el infinito. Por lo tanto, si armamos el intervalo, comenzaría en el en el menos 6 hasta el infinito, cerrado en el menos 6 porque lo incluimos dentro de nuestra respuesta porque es menor o igual, bueno, mayor o igual, y abierto en el infinito positivo porque los infinitos no pueden ser cerrados. Si lo tuviéramos que dar como una expresión de conjunto, serían los x pertenecientes a los reales, tal que x es mayor o igual que menos 6. Y listo. Ejemplo de ejercicio. Este ejercicio es del modelo 2022, que se publicó sobre la prueba del año pasado. Dice, ¿cuál es el valor de x en la ecuación 0,3 más 10x igual a 0,5? Ok. Es una ecuación, pero tenemos decimales, pero es lo mismo. Recordemos que en una ecuación podemos multiplicar o dividir por un número sin que se cambie nuestra igualdad, es decir, manteniendo la igualdad, siempre y cuando obviamente lo hagamos en ambos lados de la igualdad. Así que lo que voy a hacer es multiplicar todo por 10. ¿Por qué por 10? Porque al multiplicar por 10 voy a quitar esta coma, me va a quedar un número entero. 10 por 0,3 es 3. 10 por 10
es 100. Y 10 por 0,5 es 5. Y esta ecuación se ve bastante más simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que restar este 3. Así que voy a restar 3. Aquí no tengo x, así que no puedo pasar para allá. 3 menos 3 es 0. Y 100x me quedaría solito. Y de este lado, 5 menos 3 es 2. Luego voy a dividir entre 100. Operación contraria. 100 dividido en 100 es 1. Y 2 dividido en 100, ¿cuánto es? Obviamente no es 8. Tampoco es 2. Dividir por 100 es bastante fácil. Lo único que hacemos es correr la coma 2 veces hacia la izquierda. Por lo tanto, esto sería 0,02. Alternativa D. Sigamos con las ecuaciones y las inecuaciones. ¿Qué podría ser un poco más complejo entre las ecuaciones lineales y las inecuaciones lineales? Bueno, cuando agregamos operaciones y reducción de términos semejantes en una ecuación, lo mismo en la inecuación. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, tenemos una multiplicación de este lado, una división de este lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir resolviendo paso por paso. Es decir, aquí primero vamos a resolver esta multiplicación. Recordemos que como esto es un binomio, el menos 3 se multiplica por cada uno de los términos. Menos 3 por 2x sería menos 6x. Menos 3 por 1 sería menos 3. Y esto es igual a x menos 2 dividido en 3. Aquí no puedo dividir directamente, así que tengo que resolver un poco más. Reduzcamos términos semejantes. 6x menos 6x es 0. Me quedaría menos 3 es igual a x menos 2 dividido en 3. Entonces, para que este 3 no sea molesto ni me cause problemas, lo que voy a hacer es multiplicar por 3, operación contraria. Todo se multiplica por 3. Menos 3 por 3 es menos 9. ¿Y cuánto es x menos 2 por 3? Bueno, x menos 2 dividido en 3 por 3. Fíjense lo que tenemos aquí. Puedo simplificar este 3 con este 3 y lo que me queda es solo el numerador. Por lo tanto, esto sería x menos 2. Y luego vamos a pasar este menos 2 para allá, haciendo operación contraria. Más 2. Lo que nos quedaría, menos 9 más 2, que sería menos 7, igual a x. Y aquí ya tengo el resultado de mi ecuación. Solo le agregamos uno o dos pasos, pero la idea es la misma. Siempre ir resolviendo y para cuando no podemos avanzar, utilizar operaciones contrarias para poder mover nuestros elementos. Veamos el mismo caso, pero en la inecuación. ¿Sí? La idea es exactamente la misma. Tengo que resolver la multiplicación, que me quedaría menos 6x menos 3 menor o igual que x menos 2 dividido en 3. Luego sería 6x menos 6x es 0. Me quedaría menos 3 menor o igual que x menos 2 dividido en 3. Multiplicamos por 3 para mover este 3 de aquí. Nos quedaría menos 9. Como es positivo el 3 con el que estoy multiplicando, se mantiene la desigualdad. Y aquí me quedaría x menos 2. Luego sumamos 2 y nos quedaría menos 7 es menor o igual que x. Para entenderlo mejor, tenemos que x es mayor o igual que menos 7. Entonces podemos darlo en forma gráfica. Tendríamos que si aquí está el menos 7, lo puedo utilizar como parte de la solución y son todos los que son mayores que x. Nos han dado en todos los casos mayores, pero podría ser que no fuera así. Así que en intervalo empezaríamos en el menos 7, cerrado porque lo incluimos, hasta el infinito positivo, abierto ahí. Ejemplo de ejercicio. El conjunto solución de la inecuación x medios más 2 mayor que 3 cuartos de x menos 1 es el conjunto de todos los números reales x que cumplen con ¿qué? Resolvamos esta inecuación. Tenemos que x medios más 2
es mayor que 3/4 de x menos 1. En general, las fracciones podríamos trabajarlas directamente e ir restando fracciones, pero si quieren hacerlo un poco más fácil, podríamos multiplicar ya sea por el mayor de los denominadores o por el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Eso ayuda a que se simplifique fácilmente y nos queden solo números enteros. Pero, como digo siempre, es a gusto del consumidor. En este caso yo voy a multiplicar por 4, porque 4, además de ser el mayor, es el mínimo común múltiplo entre 2 y 4. ¿Qué va a pasar si yo multiplico por 4 toda esta desigualdad? Bueno, va a quedar x medios por 4 y voy a poder simplificar el 4 y el 2. Y aquí me va a quedar x por 2, que sería 2x. Más 2 por 4 es 8. Mantengo la desigualdad porque estoy multiplicando por un número positivo. Y hago lo mismo acá. 3/4 de x por 4. Puedo simplificar el 4 con el 4 y me quedan 3x. Menos 1 por 4, 4. Ojo que si multiplicamos tenemos que multiplicarlo todo. Ahora, esta desigualdad está mucho más simple. Así que lo que voy a hacer es pasar este 2x hacia acá y este menos 4 para acá, como operaciones contrarias. Sería menos 2x más 4. 2x menos 2x es 0. Y 8 más 4 es 12. ¿Sí? Mayor que 3x menos 2x es x. Y menos 4 más 4 es 0. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra solución. Que si la invertimos, tendríamos que x es menor que 12. X menor que 12, alternativa A. Ecuaciones con infinitas soluciones o sin solución. Puede darse el caso de que alguna ecuación no tenga solución o que tenga infinitas soluciones. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Bueno, vamos a resolverla. En este caso, lo primero que voy a hacer es multiplicar por 3. Al multiplicar por 3 me quedaría 3 por 2, 6x, 3 por 1, 3. Y aquí al multiplicar se van a simplificar los 3, por lo tanto me va a quedar 6x menos 1. Fíjense que si yo resto 6x, ¿sí?, me va a quedar 6x menos 6x es 0, me quedaría 3, y de este lado 6x menos 6x también es 0, y me queda menos 1. Esta igualdad que queda aquí no es cierta, es totalmente falsa. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ecuación no tiene solución. No existe ningún valor de x que si yo lo reemplazo en esa ecuación resulte ser siquiera algo verdadero. Por lo tanto, eso no tiene solución. Veamos el caso de acá. En este caso voy a multiplicar por 5. Me quedaría x menos 10, porque se simplifican los 5. Aquí me quedaría x, porque se simplifican los 5. Y menos 2 por 5 sería menos 10. Fíjense que nos queda exactamente igual. Si yo resto x, me quedaría menos 10 igual a menos 10. Esto de aquí es una igualdad verdadera. Y si es verdadera, implica que tiene infinitas soluciones. ¿Por qué la diferencia? Porque en este caso, independiente del valor de x que yo pueda reemplazar en esta ecuación, siempre me va a dar una igualdad verdadera. Así que si yo pongo x igual a 1, funciona. Si pongo x igual a menos 10, funciona. Si pongo x igual a menos 3455, funciona. ¿Sí? No importa el número en el que valga x, esta igualdad siempre va a ser verdadera. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier valor de x funciona. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Entonces, si en algún caso se nos eliminan las x, hay que revisar la igualdad que queda. Si la igualdad es verdadera, tiene infinitas soluciones, y si es falsa, no tiene solución. Inecuaciones dobles. Algunas inecuaciones pueden tener
una seguidilla de elementos, como estas. Y las podemos resolver de una sola vez, no tenemos para qué separarlas o trabajar por separado, podemos ir trabajando todo una vez. De la misma forma que se trabajaba en la desigualdad de un solo nivel, pero haciendo en los 3 niveles, en este caso, todo. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es tratar de despejar x aquí en medio. Por lo tanto, lo que vamos a mover solamente es lo de aquí adentro. Vamos a restar 1. Operación contraria. Nos quedaría 0 menos 1 es menos 1. Aquí 2x no lo puedo restar y 1 menos 1 es 0. Y 2 menos 1 es 1. Luego voy a dividir entre 2. Operación contraria, aquí está multiplicando, entonces lo que hago es dividir. Me quedaría menos 1 medio menor que x menor que 1 medio. ¿Dónde va a haber cambios con respecto a la solución? Fíjense que aquí la solución está encerrada entre dos términos. Es decir, si yo grafico, voy a tener que ubicar dos números. Tengo por un lado el menos 1 medio y el 1 medio que es mayor. Entonces, me pregunto, ¿puedo incluir al menos 1 medio en la solución? No, porque este es un menor estricto, así que es abierto. ¿Y puedo incluir al 1 medio? Tampoco, porque también es un menor estricto. Luego, dice, aquí sí separo, voy a analizar por partes. Dice que x es mayor que menos 1 medio, es decir, va desde aquí hacia acá. Pero también dice que x es menor que 1 medio, es decir, va hacia acá. La solución del sistema sería la unión de ambos, es decir, el intervalo que está entre menos 1 medio y 1 medio. ¿Cómo lo escribo como intervalo? Bueno, partimos desde menos 1 medio y termina en 1 medio, ¿verdad? No incluyo a ninguno, por lo tanto son abiertos en ambos lados. Esto lo podríamos también escribir como menos 1 medio, coma 1 medio, con paréntesis redondos. Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso tenemos x en todas las partes, pero siempre vamos a tratar de que se queden en un solo lugar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es restar 7x, que son las x que están afuera. ¿Ok? Entonces, 7x menos 7x me van a dar 0, me queda solamente menos 5, menor que x menos 10 dividido en 5 menos 7x, menor que 7x menos 7x es 0, así que me quedaría 1. Y una vez que lo tenemos así, que es similar a esto, vamos resolviendo desde el centro. Lo primero que haríamos aquí sería multiplicar por 5 para deshacernos de esa fracción. 5 por menos 5 es menos 25. Menor que, aquí se simplificaría el 5 con el 5, así que nos quedaría x menos 10. Y 5 por menos 7 sería menos 35x. Menor que 5 por 1, que es 5. Resolvemos aquí adentro, nos quedaría menos 25 menor que x menos 35x son menos 34x. Menos 10 menor que 5. Luego lo que hacemos es sumar 10 para eliminar este. Entonces nos quedaría menos 25 más 10 sería menos 15. Menor que menos 34x. Menor que, porque menos 10 más 10 es 0, así que desaparece. 5 más 10, que sería 15. Luego lo que vamos a hacer es dividir por menos 34. Cuando dividimos por un número negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Así que aquí vamos a tener que cambiar. ¿Ok? Y nos quedaría menos 15 dividido en menos 34, que sería positivo. Y de este lado nos quedaría x, y aquí 15 dividido en menos 34, que sería menos 15 dividido en 34. Entonces,
No importa tanto cuánto valga esa fracción, lo que me importa es poder expresar la solución. Vamos al gráfico. Lo voy a hacer aquí arribita para que lo podamos ver. Identifico los extremos. Tenemos uno negativo, que obviamente es menor, que sería menos 15/34, y uno positivo, que sería 15/34. Y en este caso tenemos que x es mayor que menos 15/34, o sea que de aquí es mayor para allá. No puedo incluir el menos 15/34, y por otro lado es menor que 15/34 positivos. Así que la solución en este caso quedaría aquí en medio. Entonces nuestro intervalo en este caso sería desde el menos 15/34 hasta el 15/34, abierto en ambos porque no se incluye ninguno de los extremos. Y ahí tendríamos terminada la inecuación. Problemas con ecuaciones o inecuaciones lineales con una incógnita. Voy a darles un ejemplo de cómo podrían ser los problemas con ecuaciones o inecuaciones, porque lo más importante en cuestión de prueba de transición y en cuestión de la vida es poder interpretar el problema y poder darle solución. Eso es lo más importante. A veces los problemas matemáticos no tienen tanto sentido para nosotros, pero lo importante es poder recopilar los datos y darles sentido para poder encontrar una solución. Y ese proceso no solamente sirve para las pruebas, sirve en la vida diaria también. Dice el ejercicio: la edad de un padre es el triple de la de su hijo, y si entre los dos suman 56 años, ¿cuál es la edad de cada uno? Ok, vamos a tener dos variables aquí. La edad del padre, que le vamos a llamar P, de padre, y la H de hijo, que sería la edad del hijo. Entonces yo sé que el padre tiene el triple que la edad de su hijo, o sea, tiene 3 veces la edad de su hijo. Eso significa multiplicar 3 por H. Y dice además que entre los dos, es decir, la edad del padre más la edad del hijo, suman 56 años. ¿Cuál es la edad de cada uno? En este caso, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar el valor de P, que es 3H, en esta ecuación, para convertirla en una ecuación lineal con una sola incógnita, porque hasta el momento es lineal, pero tiene 2. Entonces no la podemos resolver directamente. Sería 3H más H igual a 56. Y sí, hasta el momento hemos resuelto solamente ecuaciones con X, pero da lo mismo la letra. Lo importante es poder reconocer que esa es la incógnita y por lo tanto se resuelve de la misma manera que todo el rato lo hemos hecho. 3H más H son 4H igual a 56, y si dividimos entre 4, operación contraria, nos quedaría que H es igual a 56 dividido en 4, que sería 4 por 1, 4, 5 sobre 1, y 4 por 4 es 16. Sería 14. Ok, llegamos a un resultado de la ecuación, pero ¿cuál es la respuesta al problema? Nos piden la edad de cada uno. ¿Qué podemos decir? Bueno, la edad del hijo es 14 años. ¿Ok? Y la edad del padre, ¿cuánto será? Bueno, son 3 por la edad del hijo, así que la edad del padre sería 3 por el valor de la edad del hijo, que es 14. 3 por 4 es 12, 1, 3 por 1, 3, 4. Son 42 años. Y ya hemos dado solución al problema. Veamos un ejemplo de inecuaciones. Dice: con la finalidad de conseguir un mejor plan de internet para su celular, María llamó a una empresa de telefonía y le dieron la siguiente información: le damos el doble de gigabytes, que usted tiene, más un bono de 5 gigabytes por los primeros 3 meses. Con ello, tendrá más de 20 gigabytes al mes. ¿Cuántos gigabytes tiene actualmente María? En este caso, ¿qué podemos encontrar? Recuerden, lo importante es poder identificar la información y con eso trabajar. Dice:
que vamos a darle un valor X, que va a ser la cantidad de gigabytes que tiene actualmente nuestra incógnita, lo que nos están pidiendo. Y vamos a ir viendo la información. Dice que si le dan el doble, es decir, el doble de lo que ya tiene, más un bono de 5 GB por los primeros 3 meses, con ello tendrá más, o sea, esto sería mayor que 20 GB al mes, ¿sí? Es cosa de saber identificar qué significa eso de que tendrá más. Si tiene más de 20, significa que no puede tener 20, porque tiene que ser más de 20. Así que es un mayor estricto. Entonces vamos a resolver esta inecuación. Vamos a restar 5. Nos quedaría 2x, 5 menos 5 es 0, 20 menos 5 es 15, y x nos quedaría mayor que, si dividimos entre 2, 15 medios, o sea, 7,5. Quiere decir, entonces, que la cantidad de gigabytes que tiene actualmente María es mayor que 7,5. O sea, podría tener 8, 9, 10, 11, 12 o cualquier otro número, ¿sí? No importa la cantidad, lo que sabemos es que tiene más de 7,5 gigabytes. Ejemplo de ejercicio. Dos hermanos quieren saltar juntos en una cama elástica que puede resistir como máximo 100 kilogramos. La diferencia entre las masas de los dos hermanos es de 30 kilogramos. ¿Cuál es la masa máxima que pueden tener el hermano de menor masa para que la cama elástica lo resista a los dos? Ok, tenemos dos hermanos aquí. Le vamos a llamar hermano 1 y hermano 2. Yo sé que el hermano 1 tiene mayor masa que el hermano 2, ¿ok? Así que la que estoy buscando es la masa máxima que podría tener el hermano de menor masa. Estoy buscando H2. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Quieren saltar juntos, por lo tanto se van a sumar sus masas en la cama elástica. Pero el peso de los dos dice que puede resistir como máximo 100 kilogramos. O sea, cualquier peso menor o igual que 100 funciona. Así que esto sería menor o igual que 100. ¿Por qué el igual? Porque es el máximo. Puedo llegar hasta 100. No me puedo pasar de ahí, pero puedo llegar hasta 100. Así que en este caso incluimos al límite. Y qué más sabemos es que si yo resto al hermano de mayor masa, le resto la masa del hermano menor o de menor masa, siempre me va a dar 30 kilogramos. Y aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, pero lo que nos puede servir es tratar de despejar una de las dos variables. La que me importa es H2, por lo tanto voy a despejar la otra. ¿Para qué? Para que la otra ecuación me quede toda en función de H2. Les explico. Si aquí despejo H1, me quedaría que es 30 más H2, operación contraria. Lo que hice fue sumar H2, menos H2 más H2, 0, desaparece. Y me quedaría acá 30 más H2. Y este valor de H1 lo reemplazo aquí. Es decir, esto vale 30 más H2 y lo demás lo mantengo. Entonces resuelvo. Tendríamos 2H2 y voy a restar 30 de inmediato. Desaparecería de acá. Me quedaría menor o igual que 100 menos 30, que es 70. Y por lo tanto H2 tiene que ser menor o igual, si dividimos entre 2, a 35. Entonces, el máximo que podría pesar el hermano de menor masa son 35 kilogramos. Alternativa B. Otro ejemplo de ejercicio. Dice, para el cálculo de la tarifa eléctrica en pesos se usa la fórmula T igual a PX más C, donde T es el valor de la tarifa, T es el precio por kilowatt consumido, X es el consumo de energía
de energía en kilowatt y C es el cargo fijo. Para una tarifa entre 15.000 y 70.000, ¿cuál de las siguientes desigualdades representa los posibles valores del consumo? Ok, fíjense aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el valor total que podría, o sea, los límites del valor total en que podemos ir. Es decir, que T no puede superar los 70.000 ni puede ser menor que 15.000. Pero no conocemos T y no está T dentro de estas soluciones, así que vamos a reemplazar T con el resultado, que sería entonces 15.000 menor que Px más C, menor que 70.000. Luego lo que vamos a hacer es despejar X, porque si se fijan, todas las inecuaciones están con X, y esto es porque lo que nos piden es el valor del consumo, y X es el consumo de energía. Por lo tanto, tenemos que despejar X. Para despejarlo, vamos a utilizar operaciones contrarias. Voy a restar C primero que nada. Nos quedaría 15.000 menos C menor que Px, C menos C es 0, menor que 70.000 menos C. Luego, como el P está multiplicando al X, vamos a dividir entre P. Pero aquí estaría la disyuntiva, P es positivo o negativo. P es el precio por kilowatt consumido. Lo mínimo que podríamos pagar, de cierta manera, sería 0 por no comprar nada. Pero si hay consumo, va a ser un precio positivo, porque si no sería una deuda. Así que como es positivo, se mantiene nuestra desigualdad. Nos quedaría 15.000 menos C dividido en P. P dividido en P es 1, así que aquí nos quedaría solamente X. Y 70.000 menos C dividido en P. Alternativa correcta, la C. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, pregunta o consulta, ya saben, pueden dejarla aquí o en Instagram o en las clases y trataré de resolverlo de la mejor manera. Cuídense mucho, que estén muy bien.